Y este es el momento para escuchar el comentario de nuestro compañero Denny Manzanillo. Buenos días nuevamente, Jimmy. Buenos días, Emerson Luzón. Buenos días al personal ejecutivo y técnico de esta emisora, así como los amables oyentes e internautas que, como siempre, se mantienen conectados con Héctor a 101 a fin de estar enterados de lo que acontece en el país y en el mundo. En la primera parte de nuestro comentario, Jimmy, queremos referirnos a una situación que se está dando en nuestra querida región sur del país, específicamente en la zona, en Barahona, en la carretera de Barahona hacia Paraíso Pernales, próximo a San Rafael. Ahí hay un lugar que le dicen ahí se dio un derrumbe, que a esa zona le han puesto el derrumbado. En San Rafael de Barahona. Porque cae mucha agua. Al llover, sí, se ha derrumbado una montaña y obstaculizó la carretera que comunica Barahona con Pernales, Oviedo, Paraíso. La administración pasada del Ministerio de Obras Públicas comenzó a trabajar a tratar de resolver eso, no la concluyó, y la verdad que esa situación lo que está provocando mucha dificultad en el tránsito, tanto en el transporte de personas, de pasajeros como de carga, entre Barahona y las comunidades que pertenecen a la provincia que están hacia Pernales, incluyendo Pernales. Y ojalá, esperamos, porque nos ha llegado a través de diferentes amigos oyentes de esta emisora, nos ha llegado el reporte y las imágenes de que esa situación continúa hasta el día de ayer, inclusive causando problemas, porque ayer se dañó una patana en la madrugada, ayer o antier, y ahí la gente duró varias horas para poder esperar que movieran ese vehículo y se pudiera venir hacia la capital y hacia Barahona. Lo que esperan los municipios de esa zona es que el Ministerio de Obras Públicas, por favor, termine eso, que resuelva ese problema, porque los sureños también merecemos tener mejor suerte y más atención de parte del gobierno central. Por otra parte, Jimmy, quiero referirme a un informe que publicó en el día de ayer el Banco Central de la República Dominicana con relación a lo que fue el comportamiento de la economía dominicana, específicamente con relación al tema de los precios. Y en ese sentido indica ese comunicado del Banco Central que el índice de precio al consumidor durante el mes de febrero tuvo una variación porcentual de 0.32%, lo cual arrojó que la inflación, cuando se analiza de febrero del 2024 a febrero del 2025, alcanzó un nivel de 3.56%. 3.56%, lo cual significa que se mantiene dentro del rango meta que tiene establecida las autoridades monetarias del 4%, con una variación de más o menos un 1%. Ahora bien, ¿cuáles fueron los rubros que más contribuyeron a que el nivel de precio experimentara esa variación y terminara en 3.56% cuando se analiza a febrero del 2025? Bueno, se reflejó un aumento en el nivel de precio de los medicamentos, que continúan aumentando. También estuvieron aumentando lo que es el área de transporte, el precio de los vehículos, pasajes aéreos. También experimentaron una variación positiva de aumento del precio de los alimentos, especialmente el arroz, habichuela, aguacate, entre otros. De manera tal que vemos que si bien se mantiene la inflación controlada dentro del rango meta del 4%, no significa que los movimientos ascendentes de los precios no sigan. Y eso es lo que precisamente manifiestan también las encuestas que se hacen cuando se le pregunta a la gente cuáles son los principales temas que aquejan a los dominicanos. Y vemos que normalmente sale que el costo de la vida, el aumento de los precios, el tema de la inseguridad, la criminalidad y la delincuencia, y el tema de la situación de los empleos. Por otra parte, Jimmy, queremos referirnos a una noticia que vimos ayer en una rueda de prensa en vivo que dio el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, en donde él presidió ayer la celebración de una criptocumbre. ¿Y qué es eso? Bueno, una reunión con empresarios vinculados al tema de las criptomonedas, especialmente al Bitcoin, y sectores importantes del gobierno como el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y el secretario de Comercio, porque Donald Trump ha dicho, lo dijo en su campaña y ahora lo reiteró en su gobierno como presidente y ayer en esa cumbre de criptoactivos, que él pretende convertir a Estados Unidos en una superpotencia del Bitcoin. Vamos a esperar a ver qué pasa y qué se arroja a partir de esa cumbre, porque él dice que ya Estados Unidos cuenta al día de hoy con más o menos unos 17.900 millones de dólares en criptoactivos, específicamente en Bitcoin, consecuencia de incautaciones de procesos judiciales llevados a cabo por el gobierno de Estados Unidos. Finalmente, Jimmy, queremos referirnos a una noticia local muy importante desde el punto de vista tributario, impositivo, económico, y es que el gobierno dominicano dio a conocer en enero de este año el decreto número 3025, Emerson. ¿Y de qué le sirve de soporte ese decreto 3025? Bueno, a un reglamento que tenía por objeto regular todo lo relativo
al cobro, a la percepción, a la recaudación de los impuestos vinculados a los negocios que tienen que ver con la economía digital, entiéndase a Uber, a Airbnb, Spotify, Amazon, YouTube. El gobierno lo dio a conocer en enero de este año. ¿Y qué pasó? Que ese decreto todo el mundo lo desconocía, hasta que en esta semana, Emerson, un importante matutino de la capital. Eso tiene que ver con todo lo que sea compra por internet. Exactamente. Porque tú mencionas esas plataformas, pero hay muchísimas más. Sí, hay más, pero te puse ese ejemplo. Es todas las que tengan que ver con la economía digital, Luzón. ¿Y qué pasó? Que el gobierno publica ese decreto en la Gaceta Oficial en enero de este año, pero todo el mundo desconocía prácticamente su existencia. Un importante periódico matutino de la capital lo dio a conocer en esta semana, y tan pronto lo dio a conocer, el vocero de la presidencia anunció que en las próximas horas ese decreto iba a ser derogado, y efectivamente horas después se da a conocer el decreto 107-25, que deroga y deja sin efecto ese decreto que establecía el reglamento para cobrar el ITEVI a todas las transacciones realizadas vía el internet. Entonces, llama la atención porque el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader se está pareciendo mucho al gobierno del presidente Donald Trump en alguna cosa. Y es que haces anuncio y después que hace el anuncio, como que una medida va a las horas o días echa para atrás. Y eso no puede ser, porque eso lo que genera es incertidumbre frente a los inversionistas, y también afecta el clima de negocio, porque tú no sabes, si te planteas un proyecto, tú no sabes, tú dices, bueno, estas son las reglas que hay hoy, y proyecto horizonte, pero de repente las cosas pueden cambiar y el negocio no se te da. Pero te voy a preguntar algo, porque tú eres el economista aquí del grupo. Si Estados Unidos, si el mundo entero está viendo que Trump está usando como mecanismo de presión el alza de los aranceles para la importación hacia Estados Unidos, por situaciones parecidas, si la República Dominicana tiene la idea de grabar algo que va a perjudicar a Estados Unidos en sus niveles de exportación, ¿qué es lo que pudiera esperar en el marco de esta oleada que hay de subida de aranceles para los países, incluso los grandes, los más importantes, grandes exportadores? ¿Qué es lo que puede esperar? El presidente para mí no tenía otra situación que retractarse eso, darle para atrás eso, no retractarse, no darle para atrás eso. ¿Qué es lo que queremos? Que le ponga aranceles a eso para que Trump diga, se fuñó la República Dominicana y ahora le voy a hacer tal cosa, como anda este hombre dando. Pero eso, Emerson, cuando el gobierno se cuadró. Tampoco. Mira, yo soy objetivo para hacer la cosa. Yo de verdad, yo me centro en Emerson, perdón. Si el presidente salta con eso, insiste en eso, Trump le va a decir, bueno, pues todo lo que venga allá para acá, usted va a tener que pagar tanto. Sí, vamos a permitir eso. Entonces, el tema que no es ese, Emerson, el tema es que el presidente tiene que actuar en función de lo primero, lo que dice la Constitución, que establece que solo el Congreso Nacional tiene facultades para establecer o quitar o modificar impuestos, y segundo, cumplir las leyes, y en este caso la ley 1192, que ampara el Código Tributario vigente de la República Dominicana. Y ese código, perdón, querido Emerson, y ese código establece, el Código Tributario establece en su título 3 cuáles operaciones están grabadas con el ITEVIS, cuáles operaciones están exentas con el ITEVIS. Y lo que se está viendo aquí es que el gobierno está siendo ambivalente, porque no solo eso, que emitieron ese decreto y después lo derogan en horas, sino también que vimos en el Congreso Nacional, Jimmy, en esta misma semana, que un diputado aliado del partido del gobierno sometió un proyecto para meter de manera parcial la reforma fiscal abortada el año pasado. Y ahora vemos que por otro lado el ministro de la Presidencia dice que eso no va. Entonces uno no sabe a quién creerle, porque el gobierno por un lado tira una cosa y por el otro tira otra. Hay muchas contradicciones. Si el poder reglamentario está instituido en este país no solamente en favor del primer poder del Estado, que es el poder legislativo, también está establecido en favor del presidente, con las limitaciones que ello implica, pero sobre todo el presidente tiene esa facultad en el marco de una cosa que se llama poder reglamentario delegado a la hora, por ejemplo, que sucede mucho en materia tributaria, y él lo sabe, en relación con la potestad sancionadora y con el poder reglamentario. En materia tributaria sucede mucho eso. Por ejemplo, el impuesto interno, el brazo tributario más importante, y aduana, que son los dos brazos de la administración tributaria, bueno, pues impuesto interno tiene una capacidad
una potestad sancionadora hasta cierto límite en relación con los administrados, y tiene también la facultad a veces de hacer reglamentos, que no será el presidente. Eso no es verdad que nada más son las leyes las que determinan, ni la ley el código tributario es el que determina qué se puede grabar y qué no se puede grabar. No es verdad que el presidente va a cometer errores de esa naturaleza. Bueno, señores, es constitucional eso. Me ha tocado casi venir a defender aquí al presidente, pero tengo que decir las cosas en términos técnicos como son. Es un tema de amplio debate realmente para un gobierno como el gobierno de los sábados de la Z101. Y hay que también tomar en cuenta, Denis Manzanillo, en tu comentario, que cuando el gobierno se cuadró en un momento para una reforma, la oposición estaba afrontando la mano para que lo aprobara. Entonces el gobierno echó para atrás, el presidente echó para atrás y fue valorado eso. No, Jimmy, la oposición no se estaba afrontando, al contrario, la oposición, la oposición es lo que decía es que, porque hay propuestas concretas, comenzando por el presidente Leonel Fernández, ahí era, que se decía, estos son los sectores que debemos grabar, a estos son los que hay que quitarle incentivos, y esto es lo que hay que poner a pagar menos. Pero hay una propuesta, es diferente. Pero hay una cosa que lo que importa a la hora de hacer una reforma en términos de iniciativa legislativa no es la voluntad de la oposición, es la idea, voluntad y visión del presidente. Fue el que lo sometió. Mira, con relación a esa reforma, siempre hay que iniciar esto diciendo que la reforma tributaria o reforma fiscal, que tiene sus diferencias, es necesaria en el actual contexto económico que vive la República Dominicana. Eso es lo primero que hay que decir, para que estemos claros. Eso es necesario. Y es necesario no porque al gobierno se le mete el capricho de ponerle impuestos a la gente o subirle los impuestos y al sector privado, a la gente, etcétera. No, es necesario porque se está arrastrando hace más de una década un déficit fiscal, es decir, se elabora un presupuesto cada año y hay una parte importantísima que debe ser cubierta con préstamos internacionales, con deuda, y los intereses, y en eso Danilo Medina tuvo razón cuando fue a una entrevista esta semana, y los intereses de la deuda externa se están comiendo gran parte del presupuesto nacional, porque cuando tú haces el presupuesto, tú tienes que destinar una partida importante al pago de la deuda. Yo decía en estos días que yo fui a un curso que hice ahí en Hacienda, un diplomado, y en donde ellos me explicaron qué se destina al pago de la deuda, y eso es espantoso. Oye, es espantoso. Entonces ya nosotros como país, si nosotros no hacemos, aunque sea dentro de un año o 6 meses, una reforma fiscal en la República Dominicana, nos exponemos a un peligro terrible en términos de lo que es la economía nacional. Tú eres el hombre que más sabe eso, pero dame un chance. No, yo no sé de eso. Se maneja esa cosa, pero dame un chancecito. Es necesaria, ¿verdad? La reforma fiscal es necesaria. Es verdad que el déficit hay que subsanarlo, el déficit fiscal. Que el cuasificar no hay quien lo cuantifique. La gente nada más se concentra en el déficit fiscal. El cuasificar, él lo sabe, no hay quien lo cuantifique en este país. Es un barril sin fondo. Óigase, es necesaria, pero no es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque es preciso también cualificar el gasto, a menos que no se darle calidad al gasto. No, claro. Es muy necesario. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero por eso era que la oposición decía mucho, bueno, pero cualifiquemos el gasto también. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Mira, para completar lo que decía Luzón, es importantísimo. El dinero que se va en el servicio de la deuda, pago la deuda, intereses, deuda, es la partida más importante después del Ministerio de Educación, que es la partida más grande que tiene el presupuesto de la República Dominicana. Y no llega ni a pecado. Coincido con lo que dice Luzón. Bueno, llévame, François. Y no llega ni a pecado.